Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bankinter. Hoy es jueves 8 de junio. Bueno, ayer los mercados se vieron sorprendidos por una subida de 25 puntos básicos del Banco de Canadá y que pasó al 4,75% de sus tipos de interés cuando llevaba dos reuniones con pausas. Los motivos de esta subida aludieron a que la demanda estaba siendo más fuerte de lo esperado. De hecho, el PIB del primer trimestre es un 3,1% trimestral anualizado. En segundo lugar, también a un ligero repunte en el IPC, que subió una décima en la última lectura, al 4,4%, y también aludieron a una cierta reactivación de la actividad inmobiliaria. Lo cierto es que esta subida fue inesperada y generó un movimiento al alza en las tires de los bonos generalizadas, en más de 10-12 puntos básicos en el T-Note americano, que pasó a cerca del 3,8%, y el Bund alemán también subió más de 8 puntos básicos, muy cerca del 2,45%. Los spreads de los periféricos se ampliaron ligeramente. Las bolsas no fueron ajenas a este movimiento y tuvieron correcciones en sus valoraciones. De hecho, las bolsas europeas habían conseguido estar en positivo después de una revisión al alza de las previsiones de crecimiento para el año 2023 de la OCDE, que está en línea con la que habían realizado otras instituciones recientemente, pero este movimiento en los tipos pues tuvo una corrección en las bolsas y acabaron ligeramente negativo. El Eurostoxx 50 cerró con un descenso del menos 0,1%, no así el IBEX 35, que consiguió cerrar con un más 0,5%, pero gracias a Inditex, que había presentado resultados del primer trimestre, fueron más fuertes de lo esperado y subió casi un 6%. En Estados Unidos también hubo descensos, el S&P terminó con un descenso del 0,4%, pero sobre todo el descenso más importante se produjo en las tecnológicas, que están más referenciadas a tipos y también habían subido bastante recientemente, y el Nasdaq 100 bajó un 1,8%. Esta mañana, hoy, pues la verdad es que esta madrugada hemos amanecido con buenas noticias. El Banco Central de India mantenía tipos en el 6,5% como se esperaba y los datos del PIB japonés del primer trimestre se revisaban bastante al alza. Sin embargo, para el resto de la jornada lo que tenemos es una sesión bastante tranquila, sin referencias importantes. Lo más destacado en Europa es la revisión o el dato de PIB final de la eurozona, donde sí se espera que se revise ligeramente a la baja, una décima, del 1,3% en la revisión anterior al 1,2%. Hay que recordar que Alemania revisó bastante su PIB del primer trimestre hace poco, del menos 0,1 al menos 0,5%. Y en Estados Unidos la única referencia así más significativa son las peticiones semanales de subsidios de desempleo, donde se esperan unas 235.000 peticiones, que está bastante en línea con lo que hemos visto en el año, que es por encima de los 220.000, una tendencia ligeramente al alza pero muy pequeña. Por tanto, la atención ya de los mercados, sin grandes referencias en la jornada de hoy, está centrada en la reunión de la FED la semana que viene, decisión de tipos el miércoles, y la reunión del BCE el jueves. Nosotros pensamos que después de estos movimientos que hemos visto en el Banco de Australia, el Banco de Canadá y el movimiento que estamos viendo en mercado, confirman las expectativas de que el BCE va a continuar la subida de 25 puntos básicos que ya esperábamos en el mes de junio. Mientras que para la FED seguimos pensando que en el mes de junio hará una pausa y trasladará la decisión de posible nueva subida al mes de julio. ¿Por qué? Por tres motivos. En primer lugar, por el decalaje en el impacto de la política monetaria, y así deja más tiempo para ir viendo el impacto. En segundo lugar, porque los datos del paro los datos del mercado laboral están siendo algo mixtos. Los datos de paro del viernes pasado fueron muy complejos y la tasa de desempleo subió al 3,7% desde el 3,5%, que era un mínimo, está cerca de mínimos históricos. Y en tercer lugar, porque el próximo lunes tendremos los datos de inflación y se espera que el IPC subyacente continúe la tendencia a la baja. Por tanto, la atención del mercado va a estar ya puesta en la semana que viene, en la reunión de los bancos centrales. Seguimos esperando que haya pausa en el lado de la FED y 25 puntos básicos de subida en el BCE. Para la jornada de hoy probablemente continuaremos con esta tendencia de ligeras tomas de beneficios. Por último, recordar que hoy se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX, pero no esperamos que realice cambios en la composición. Pues muchas gracias y hasta mañana.